Oye, Tengo- en los tiempos antiguos ser malintérprete era muy mal visto esa Pero cuestión, además, po. Si uno era mal intérprete, era motivo de una deshonra profunda no poder interpretar bien lo que se decía el castellano mapuzungún. Así que sí. Bueno, los gobernadores no eran nombre como comendador porque eran como intérpretes de lo que se quería conversar sobre el tema político, ¿no? Ese ahí el Nelson debe porque supuestamente Huerquén, pero como Huerquén al final terminaban imponiéndose y haciendo re mal Sí, su que pega. ahí los que tenían en general eran, bueno, tenían el lengua general, está el comisario de Naciones que tenían los españoles igual, los capitanes amigos cumplían ese rol, pero cuando eran parlamento normalmente el lengua general era el que estaba eh, a cargo de hacer las interpretaciones. Era el hombre ahí. ok. Entonces, vamos de nuevo. Mari Pupeyi, Mari Pulanguén. Espero haberlo dicho bien. Son las únicas palabras que he logrado aprender. No, mentira. Peucayal también, pero se lo digo al final. Y esa la aprendí gracias a la Ana, para que vean que finalmente uno escuchando va aprendiendo. Está ya con nosotros Ana Ayao, Nelson Lobo, Juan Carlos Paniqueo se va a unir luego, pero está escuchándonos también. Somos los titulares de nuestras conversaciones en cuarentena, donde hablamos de las primeras naciones y hablamos en general de las primeras naciones, pero la verdad es que en particular y donde ponemos el foco es en la nación mapuche. Han pasado varias cosas importantes que tenemos que destacar este último tiempo. Quizás una que yo me atrevería a decir que directamente también nos compete, no solamente por el cariño que le tenemos a Ana, sino que porque también hay un compromiso con ella en todo lo que ella está haciendo como candidata constituyente por los escaños reservados, y tiene que ver con este aplazamiento de ¿cómo se llama?, de las votaciones a constituyentes, a concejales y a alcaldes, también a gobernadores. Eh, Sin duda era una situación que desde el punto de vista sanitario era tremendamente importante que se aplazaran las votaciones, pero también es evidente que esto dificulta el trabajo de los candidatos independientes que han tenido que desarrollarse en un trabajo, sobre todo monetario, bastante complejo, además de todo lo que están haciendo. Así que vamos a tener eso como tema, también vamos a hablar de los símbolos, que es un tema que quedó pendiente de la primera vez que estuvimos. Ana y yo lamentablemente la semana pasada no pudimos estar, Ana por razones de su campaña, estaba ahí en viaje desde Chiloé, y yo porque tuve mala conexión. Esa es la verdad de las cosas. Ahí se metió algún espíritu maligno. Y vamos a partir como siempre, dándole la bienvenida y dándole la palabra a nuestra querida Ana Yao. Ana, ¿cómo estáis? ¿Estás con el micrófono apagado, Ana? Oh, ahora Ahí sí. sí, ahora sí. Sí. Hola, sí, po. Mari, Lamien Jaime, Lamien Nelson y Lamien Juan Carlos, Catra Gupain Bachante, Nustran Capayal, Nentopayal Nustram, Chuma Muleita Dumu, Chumiechi Conoain, Chumiechi Mlealo Tanustram. Yo quiero saludar obviamente a cada uno, saludarte a ti, Jaime, Nelson, Juan Carlos. Sí, efectivamente la semana pasada no pude estar porque veníamos viajando desde Chiloé al interior y con una conexión mala. En un momento me quise conectar, pero se me cayó el internet. Entonces, esa fue una de las razones, pero yo ya había dado mi explicación. Sabemos, obviamente, que tenemos hartas conversas que hacer, pues hartos nuestros. Así que ahí seguiremos con nuestro. Me alegro de verlo nuevamente, porque pasamos a ser como parte de la familia, como decimos nosotros a veces, cuando ya empezamos a conocernos. Aunque sea Así por es. forma virtual. Aunque con el Damián Nelson lo conocimos, sí, personalmente. Así es, efectivamente. Tenemos harto que conversar. Así que, Nelson, dele.
Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Pachantu relaja dolén, tu fachimate meu, Kim Lan, hoy mi lonco no anda bien con el Mapuzungún. Delante muy mala de unas palabras que la Lamien le dio Jaime y les decía que esto en tiempos antiguos, en tiempos de la colonia o del siglo XIX, con la República, hubiese sido una deshonra para un lenguaraz no interpretar bien el Mapuzungún. Así que si vieron ahí cuando estábamos en silencio de que me desaparecía la pantalla, era por eso, porque debía ser autocensurado. Bueno, espero que estén todos bien en sus casas, en esta cuarentena ya casi a nivel nacional. Aquí saludándolos desde Concepción, también encerrados y no sabemos hasta cuándo. Nosotros ya vamos a cumplir un mes en cuarentena acá en la frontera antigua. Por allá en Santiago van a estar no sé cuánto tiempo más. Y la verdad que depende siempre de nosotros, más que de lo que hagan o digan las autoridades del gobierno. Lo que hagan o digan a veces puede ser acertado, a veces totalmente desacertado. Pueden decir aquí tienen permiso de vacaciones, pueden decir vayan al mall, no hay problema, pero uno es el que tiene que ser, como decía mi abuela, vivaceta y darse cuenta más o menos en qué condiciones se encuentra el tema epidemiológico y mejor guardarse o no. La decisión al final queda en nosotros mismos. Peña y Juan Carlos, Jaime, Peña y Jaime, la Mianana, un gusto nuevamente. Bueno, como les decía, Juan Carlos va a unirse en un rato más, pero está ahí está como una presencia. Y tenemos varios temas que tratar. Partamos con el tema del aplazamiento de las votaciones, que creo que de alguna forma perjudica fundamentalmente a aquellos candidatos a constituyentes independientes, y también, por supuesto, perjudica a los escaños reservados, porque en general no solo se les ha dado poca difusión ¿cómo se llama?, en la franja electoral, a pesar de que yo me he estado fijando harto, ¿eh? Porque como Ana la otra vez nos decía, nos dieron un segundo, parece que va variando. Igual es poco, creo yo, pero va variando. No siempre es un segundo para ser bien claro en eso. Pero de verdad la presentación y la representación de los escaños reservados de los distintos pueblos originarios de las distintas primeras naciones es poca. Y también, y esto es algo que tenemos que decir, probablemente el desarrollar una campaña no es fácil, fundamentalmente por el tema de costos. Así que, Ana, quiero saber cómo ves esta situación del cambio de votación, más allá de que entendemos que hoy día, en algún minuto a mí me sonó más a medida política, pero la verdad es que es una medida sanitaria. Veamos qué es lo que va pasando con otras ayudas que también tienen que llegar a harta gente de la población en realidad. Bueno, que yo creo que aquí podemos sacar varias lecturas con este tema del cambio de fecha de las elecciones, que lo tiran para mayo ahora, cuando ya los que somos candidatos, porque ya aquí voy a hablar como candidata, y los que somos candidatos ya teníamos más o menos ya nuestra planificación de trabajo hecho, el equipo que colabora en forma voluntaria. Yo tengo la suerte de tener un equipo, no somos muchos, pero un equipo de personas todos profesionales también y que dejan un tiempo para apoyarme en esto. Entonces teníamos ya incluso destinado no solamente el tiempo, sino que también el presupuesto, como bien tú dices, Jaime, porque aquí hay una gran dificultad que son el tema de recursos económicos, pero sin embargo ayer veíamos en las redes sociales cuando hay candidatos que tienen pero millones y millones, o sea, nos gustaría tener siquiera la cuarta parte de esas cantidades de millones de los partidos políticos en este caso. Entonces nosotros estamos en una desventaja terrible frente a esto, los candidatos independientes y especialmente por escaños reservados que vamos en forma autónoma, como el caso mío. Yo voy como en forma autónoma y que no voy a apoyar por ningún partido, no llevo ningún padrino. Afortunadamente no quiero tener ningún padrino,
¿ya? Entonces nos encontramos con todas estas dificultades cuando nos cambian la fecha. Pues. Entonces, el tema de la pandemia uno lo entiende bien porque de verdad también hemos tenido algunas dificultades, se nos han ido algunas personas bastante cercanas a nosotros y que nos ha dolido mucho porque la cultura, dentro de la cultura mapuche o la costumbre mapuche, tenemos esa de despedir a nuestra gente, estar con ellos e incluso compartir, a veces con momentos de tristeza, pero también alegría, porque nos empezamos a acordar algunos chistes que cuando andamos por el camino, cuando recorrimos eso, a veces podemos tener bastante diferencia de opinión en el caso, pero al final llegamos al mismo camino, como dice un dirigente mapuche. Podemos tomar diferentes caminos, pero al final llegamos al mismo objetivo. Entonces, al caso mío, a mí me dolió bastante la partida, por ejemplo, de la mamá del lonco de la organización nuestra, que no pudimos estar, no pudimos ir a despedirlo, pero mis lamienes son como medio, como no decir, choro, pues parados en la hilacha, y quitaron a su muerto y lo velaron una noche y lo sepultaron al día siguiente a las 4 de la tarde. Hicieron su ceremonia, o sea, no pudieron tenerlo 2 noches, pero lo hicieron, pues y ahí resguardándolo todo y amenazando a carabineros que si entraban, ahí va, incluso ayer hablaban, pero ese fue un caso y el caso del Damián Eduardo Cayupi, bastante joven que se fue, que lo sacaron del hospital y lo llevaron directo a sepultar, lo tengo entendido, donde ni siquiera pudimos tampoco ir hasta dejarle un ramo de flores. Entonces, eso es como que un vacío que nos queda a nosotros, y es triste en ese sentido, efectivamente que existe la pandemia. El tema es que aquí hay una responsabilidad del gobierno. Hay una responsabilidad del gobierno porque si ya llevamos un año con la pandemia, porque el año pasado en marzo, perfectamente ya se podrían haber tomado muchas medidas, pero las medidas que se han tomado han sido como medida parche y solamente para ciertos sectores, o sea, más bien dicho, a las poblaciones. Yo una parte vivía en el campo un tiempo, cuando empezó la pandemia, y ahora después por toda la campaña tengo que estar como un poco más cerca de la ciudad, incluso dentro de la ciudad, de repente en Temuco, por ejemplo, ahora estoy en Temuco, pero en Temuco son las poblaciones más como la nuestra, pero vaya al barrio alto, los vehículos de lujo andan haciendo carrera en la tarde, porque como no hay movilización, y los vuelos comerciales, los aéreos, están todos abiertos, están llegando acá en la región. Entonces, ¿cómo podríamos decir que, o sea, por eso digo que es una responsabilidad del gobierno en este tema de dar chip libre para algunos y para otros restringir? Entonces, aquí, y lo otro es que hoy día se justifica el tema de la pandemia, el crecimiento, y se cambia una fecha tan decisiva, que una fecha que el pueblo resolvió con el 25 de octubre en el plebiscito, y también un poco, o sea, no un poco, sino viene de la mano lo que pasó el 18 de octubre del 2019. Entonces aquí hay una voluntad del pueblo de la cual vuelven otra vez a pasar, pisotear esa decisión del pueblo, y hay unos acuerdos y llegan a un acuerdo político, de la cual a mí me llamaba una lamien ayer de una comunidad, de una comunidad que no tiene muchas redes sociales, y la lamien me dijo, esto es exclusivamente para afectar a los lamienes que van por escaños reservados, porque en mayo, sobre todo acá en el sur, llueve mucho y hace mucho frío, lo que conocen para acá. Entonces, tú vayas a ir a una elección en mayo, que en una de esas puede que esté lloviendo torrencialmente. ¿Quién va a ir a votar? ¿O qué gente de la comunidad va a salir a votar? No van a salir a votar. Entonces aquí hay cálculos políticos en este tema también, que en ese dos contextos, aparte de todas estas desventajas del tema de la propaganda, pues si nosotros no tenemos nada, o sea, tuvimos que ponernos de acuerdo unos par de candidatos de los escaños reservados para que estuviéramos esos 2 segundos que nos dieron, para que pudiéramos ampliarlo un poquito más a 3 o 4 segundos, donde mi equipo con su creatividad hicimos lo que sale, que toda la gente me llamaron, se ríen, me dice, incluso ahí con esa mordaza, porque eso es lo que es, una mordaza que nos pusieron. Así que tuvimos ahí que colocarnos esa mordaza, porque no podíamos decir cosas. Entonces, bueno, aquí, en resumen, es un tema político. Este es un tema político. El tema de la pandemia hoy día, más que un tema social, más que responderle a las demandas sociales a la gente,
Imagínate, yo hoy día escuchaba en la radio Bio Bio, que como se me quedé acá en Temuco, escuchaba de que hubieron unos adultos mayores que le fueron a remoler totalmente su casa, ya hacen 8 meses, 7 meses atrás, para construirle una nueva casa, y hasta el día de hoy no han ido ni siquiera a pegar medio clavo, y las personas mayores, adultos mayores, hay algunos que se han muerto y otros que están viviendo en una ranchita media agua. Entonces, ¿de qué temas sociales estamos hablando? Si tienen que responderse los temas sociales, tiene que llegar el tema de los hospitales, mira, el tema de las camas hoy día que están quedando acá en la ciudad, ya no existen camas, entonces no hay médicos, los pocos funcionarios del servicio de salud ya están saturados. Entonces, si el gobierno quisiera resolver ese tema, ya tendría dotado el hospital no solamente con camas, sino que con más funcionarios que pudieran estar rotando en estos temas y estar y las vacunas, que más bien dicho dicen que podría bajar el tema. Entonces, ¿por qué no se hizo la vacuna si tenemos un año ya? Y entonces aquí se sacaron cálculos políticos frente a estos temas, así que eso yo diría, y hay un desgaste, pues obviamente estamos en desgaste, nosotros estamos en no solamente desgaste físico, no solamente desgaste de recursos económicos que no lo tenemos, y todas estas cosas que estamos, y yo creo que hay muchos candidatos que ya nos estamos enfermando de verdad de los nervios, porque es que todos los días nos encontramos que no te dejan salir a reunión. No podemos hacer reunión porque la comuna está en cuarentena. No podemos, los permisos, tenemos una dificultad tremenda los permisos. Ahora ya creo que van a prohibir los permisos, como van a prohibir la campaña también. Y uno tenía que hacerse acompañar por 2 personas solamente y podía pedir permiso una vez a la semana. ¿Cómo un candidato va a pedir una vez a la semana? Pero hay otros candidatos que te tienen plagados, los medios de comunicación están saliendo cada 5 minutos, te tienen las palomas prácticamente, las casas ya hoy día ya no se ven los sino que las casas arriba, porque como no pueden dejar en la calle, están todas, bueno, como buenas palomas arriba de la casa de los candidatos que se llegan a pelear. Nosotros no tuvimos recursos para sacar palomas. Entonces, esa es la dificultad de la que estamos pasando, y especialmente los candidatos independientes que no pertenecemos a ningún partido político, y sobre todo de los pueblos originarios y en particular los mapuches. Yo tengo entendido que hay algunos lamienes que están enfermos en este tema, pero bueno, yo creo que todos estamos medianamente. Algunos ya estamos cansados, estamos... No, pero no vamos a bajar los brazos, vamos a continuar, tendremos que ver alguna estrategia de continuar con este tema. Así que eso, estimado, y agradecerle a ustedes igual por ese apoyo que me están dando permanentemente, esos mensajes que me envían de repente, que uno igual le da como andar por allá en Chuchunco para adentro, y de repente que tenga red tú y te digan, Nehuel Lamien, siga adelante, eso igual da fuerza. Así que yo igual quiero agradecerle a ustedes los tres, que igual han estado preocupados, y bueno, este programa no es para mi campaña, obviamente, pero esto no más digo y me quedo callado. Pero ¿sabes qué, Ana? Hay una cosa que es súper importante y que tiene que ver con lo que tú estás planteando, y es esta otra mirada política. En general se ha discutido mucho que ciertas decisiones se establecen desde lo económico exclusivamente, o desde la salud, desde lo salubre, digamos. O sea, si las medidas tienen que ver con lo sanitario o con lo económico. Y yo creo que tú amplías una mirada hacia lo político, que es importante tener en perspectiva. Creo que es muy importante tener en perspectiva. Por otro lado, también la invisibilidad en la que se ha gestado constantemente la presencia de la nación mapuche y de las primeras naciones, de una u otra manera sí queda reflejada en muchas otras cosas. Nelson, dele, con levantada de ceja y todo, ¿ah? Para partir con estilo, hay que partir Muy con bien, estilo. muy bien, muy bien. Míralo, apareció. Juan Carlos, sí. Desde las sombras de Painequeo. Ya, dele. Las 13, las 7. Engaña con la foto en la mía, nada, está con su pelo amarrado y después aparece con el pelo... Otro tema.
El Oye, look de Juan Carlos. Dale, Nelson. vamos a tener que tener un programa especial para eso, analizar la Mapu moda, porque también en el siglo XIX había una moda especial mapuche con los estilos de corte de pelo, y podríamos ver la moda mapuche acá. Ponemos a Juan Carlos nuestro referente en el programa siguiente. La lamiana Lina, tú la has entrevistado, Jaime, creo. No me acuerdo el nombre. Ella es diseñadora, y ella también podría venir a hablar sobre estos Sí. temas. No me acuerdo No, pero se llama Celeste no, la Celeste Painepan, pero ella es Painepan. platera. Es Ella es platera. A ella la he La- entrevistado. Ah, no, la Melina Rapimán, pues. Rapimán, ella La misma. Melina Sí, Rapimán es una preciosa, pero ella es mucho más que diseñadora, ella es una artista textil, hace cosas increíbles. Es una capa ella. Bueno, además es académica. ahí, Ya, pero no te vayáis por otro tema, no. estamos aquí hablando de este cuento. Oye, una cosa que quería decir nomás antes de explayarme. Hoy, un día como hoy, pero el año 1557, más tempranito, ya en la madrugada, las fuerzas de Francisco Villagra llegan al cerro Chiripilco, otros dicen que fue en el Peteroa, ahí cerca de Mataquito, hoy Curicó, y sorprendieron a Leftraro o Lautaro. Lo mataron, fue uno de los primeros que cayó en combate. Unos dicen atravesado por una lanza, otros dicen por una Wow. flecha, en este caso. Eh, Algunos cronistas mencionan de que Guacolda habría tenido un sueño esa noche donde se le avisaba que iba a pasar eso, y ella despertaba al Leftraro y Leftraro le decía en el fondo son tonteras, ¿no? Y bueno, ahí él fallece. Quien relata de una manera increíble esa batalla, muy entretenida, es Alonso de Ercilla y Zúñiga en la más que conocida Araucana, un libro muy entretenido, pero muy entretenido, que recomiendo que lo lean. La Araucana, que la enseñaban antes, hacían aprenderse de memoria, no sé el nombre adecuado, estribillos, estrofas, no sé bien cómo se llaman las... allá, pero ¿cómo se llaman los párrafos? Estrofa. Y muy entretenido, así que léanlo. Y bueno, hay un libro que se llama El Toki Leftraro, que también es muy bueno y es bastante una investigación muy seria sobre su vida. Así que hoy se conmemora la muerte de Leftraro a manos de los españoles, la Fuerza Francisco Wow. Villagra. Y bueno, él fue descuartizado, su cabeza empalada en Santiago y los brazos y piernas distribuidos en los caminos para que los mapuches sepan lo que les iba a pasar si no se sometían al rey. Ahora continúo. Brutal lo que acabas de contar, pues. Tremendamente brutal, pues. Y han pasado a ver el año 53, saquemos la cuenta, 1657, perdón, 1757, 1857, 1957, tenemos 400 años, al 2007 tenemos 500 años, y ahora el 2027 cumpliríamos 520, menos 6, estamos en 514 años desde la muerte de Leftraro. Y que no andaba peleando a poto pelado, ni andaba a poto pelado con el pelo largo así hasta atrás, no, usaba la cabeza rapada y usaba armaduras y peleaba de esa forma. Lo que pasa es que lo sorprendieron ahí en Mataquito, también traicionado por mapuches de la zona. A poto pelado lo sorprendieron. Literalmente, a poto pelado. Bueno, pero ¿a quién no lo han sorprendido a poto pelado alguna vez? Oye, Digamos aquí las está cosas hablando como son. de lo terrible de esto. Bueno, pero ya, ok, pero es un dato importante. Literalmente tiene que haber estado potopelado ahí en el toldo que tiene que haber estado durmiendo en ese momento. Sí, Y hay pues una no habrá descripción dormido ahí, con armadura, yo creo. claramente no. De hecho, hay un relato ahí en la Araucana donde dicen que, no me acuerdo si fue Rengo, pelea con Andreas, un genovés, que era un gigante, decían, y que peleó con Rengo mano a mano, y que los españoles casi los rodearon y los dejaron pelear uno contra uno. Parece que Andreas le mordió el cuello y el otro, al final ganó Andreas ese combate, pero quedó muy mal herido, y lo dieron por muerto Rengo. Y después Rengo caminó solo de vuelta al Gulumapu desde de esa zona, durmiendo, caminando en la noche, para que no lo pillen los mapuches que eran enemigos. Y ahí quiero decir hacer una salvedad, y ahí ya continuamos con lo que estamos conversando, que siempre se dice, algunos autores califican a Leftraro que traicionó su pueblo, que cuando llegó a lo más alto
de su, no lo voy a llamar carrera, porque no era una carrera lo que estaba haciendo, pero de su liderazgo como Toqui, se habría ensoberbecido y habría empezado a matar a todos los mapuches que le llevan la contra. Primero decir que es muy sospechoso de que el Eftraro haya ido solo desde el Biobío al norte con algunas fuerzas, más bien escasas, que lo hayan apoyado. ¿Por qué Caupolicán no lo apoyó? ¿Fue una lucha de egos con Caupolicán, con Colo Colo, con Tucapel? ¿O había una lógica de territorios donde el Eftraro a lo mejor era el Biobío al norte y le dijeron, compadre, nosotros resolvimos nuestro problema, los expulsamos a los españoles, ahora el problema es suyo? O, bueno, o fue ego justamente después el Eftraro avanza hacia el norte. ¿Y qué ocurre? Que hasta Litata los mapuches de esa zona apoyaban al Eftraro en general, pero del Litata hacia el norte y principalmente hasta el Maule y del Maule a Santiago, esos mismos mapuches habían atacado a los mapuches del Biobío al sur, apoyando a la fuerza de Pedro Valdivia, y eran los más terribles, los peores, los más sanguinarios. Entonces el Eftraro obviamente los toma al Guidón Lonco de todo el río Maule, al Lonco general. Pensemos de que en esa época está Atacama, está Aconcagua, perdón, y casi había loncos que mandaban, como Michimalonco y Tanjalonco, que mandaban a lo largo todo el río, de mar a cordillera. Interesante para ver la distribución política ahí, cómo se gobernaban. Y lo mismo en la zona de Maule. Y este lonco, Leftraro, dicen los cronistas que lo quemó vivo, como una forma de castigarlo. Claro, la historiografía chilena dicen que era un bárbaro, que atacó a su propio pueblo, pero la verdad que ese lonco apoyó a los españoles y era un enemigo, claro. Entonces, en el fondo, bueno, harto dura la forma en que le hizo morir, pero independientemente de eso, era su enemigo. Así que hay que hablar con la verdad histórica y no con la verdad política de cada uno. Bueno, respecto a lo de las elecciones, es complejo el tema porque si uno lo ve si miramos las cosas desde diciembre del año pasado, desde enero, ya con los permisos de vacaciones, que uno puede entender de que una población humana que lleva cerca de 8 meses encerrada, por razones obvias, no por maldad, sino porque tenemos una pandemia donde está muriendo mucha gente, pero las personas, muchas, colapsan, no aguantan más y finalmente desobedecen la autoridad, les da lo mismo casi su vida con tal de salir. Y salen nomás. ¿Y ahí qué puede hacer el Estado? Es bien poco lo que puede hacer el Estado, no puede sacar a los militares y tomarlos presos a todos o actuar con mano de hierro, eso es imposible e inaceptable. Entonces, se dan estos permisos que pueden ser muy razonables desde esa óptica de vacaciones, la gente sale de vacaciones, pero también era obvio que iban a venir contagios masivos y probablemente mucho más altos los del año pasado. Muchos expertos lo dijeron, ¿eh? Y después llega marzo y todos los sectores, pero todos, en principio diciendo no, que vuelvan a clase, hasta que empiezan a arrojar las primeras cifras. Se empiezan a salir los primeros resultados, que es bueno hacer esta reconstrucción, digamos, leer un poco lo que ha ocurrido en los últimos meses, y ahí ya todos se dieron cuenta que, bueno, no era buena idea, o casi todos, o sea, no voy a decir todo, porque creo que el Colegio de Profesores se opuso siempre. Y ahí, bueno, ya la verdad que ya no conviene, que ahora todos empezaron a echarse para atrás con la idea de volver a clase, cuando ya era evidente que después de vacaciones y como la gente salía, iba a venir estos altos contagios. Y hoy estamos como estamos. Y era evidente que si las elecciones iban a ser ahora el 10 o el 11 de abril, iban a enfrentarse esta fecha a esta marejada de contagios, más de 7.000, y la decisión iba a ser sí o sí, se pospone o no se pospone. Ahora algunos han planteado que, creo que Disque Asiches, el Colegio Médico en general, ha planteado que debería hacerse las elecciones sin fecha, porque el presidente Piñera creo que dijo que iban a ser ahora en mayo iban a ser las elecciones, siendo que a lo mejor los contagios aumentan y otra vez vamos a tener que estar cambiando las elecciones. En esa pasada yo estoy de acuerdo con Isquia Siches y el Colegio Médico, porque la verdad esto es volátil, lo de la cifra de contagio, no depende necesariamente de las autoridades, porque vimos que hoy, a raíz del fin de semana largo que tenemos ahora, que el mundo católico y el mundo evangélico le llaman Semana Santa, hay filas, pero filas, pero filas de personas que han ido a comprar, sin importar que estemos en cuarentena, han ido a comprar peces, han ido a comprar, en el fondo, productos del mar.
y las autoridades han dicho que no vayan, que no se haga, y da lo mismo al final lo que digan las autoridades, de acuerdo a estas personas, que estamos hablando de miles o decenas de miles. Entonces, bajo esa premisa, hay un descontrol absoluto que el Estado está totalmente sobrepasado, el Estado no va a poder hacer nada ni aun cuando coloquen las penas más altas, coloquen las multas más altas, porque es imposible multar a 10.000, es imposible seguir procesos civiles o penales con decenas de miles, porque colapsa el sistema judicial. Entonces, ¿qué hacer? Nuevamente la autorregulación. Que la gente no se autorregula ni se ha autorregulado lamentablemente con el periodo de vacaciones. Viene el relajo, viene lo que decía el New York Times y el Washington Post, que comparto también su opinión. Las señales no fueron, a mí, humilde parecer, las adecuadas, porque en definitiva con esto de las vacunas primero, que se está vacunando, que ha sido un trabajo fantástico en ese sentido, muy organizado, etcétera, pero se dio la sensación de que no iba a pasar nada y que no pasaba nada, y en definitiva ha pasado mucho y sigue pasando mucho, y la red asistencial está colapsada, y no sé si ya llegamos a la fase, y ustedes podrán corregirme, donde ya se está escogiendo entre qué personas viven o qué personas se las conecta y qué personas no. O sea, estamos llegando a la Italia y a la Inglaterra del año 2020, que Chile nos ufanábamos de que no habíamos alcanzado a llegar a eso. Bueno, hoy en día estamos, o ya llegamos si no lo sabemos, o estamos llegando a eso. Así que me parece acertada la medida, pero viene esta contraposición que menciona la mía Ana, que hay candidatos apoyados por partidos políticos o apoyados por sectores empresariales, sea de que el financiamiento sea legal o ilegal, eso es otra historia, pero que tienen recursos y tienen equipos gigantes para poder seguir con la campaña. Y tienen la energía y tienen el apoyo financiero para dejar de trabajar 4 meses y poder seguir en su campaña. En cambio, la mayoría de los candidatos independientes, los candidatos mapuches, son personas que no tienen los recursos, y además los que están trabajando en un servicio público para una empresa han tenido que pedir permiso sin goce de sueldo. Entonces, ¿de qué viven? Estaban planificados abril. El Estado, ¿será razonable que el Estado considere una cifra importante para que cada candidato pueda sostener su familia de partida y pueda sostener la campaña? Habría que hacer un cálculo serio, y a mí me parece razonable para que haya igualdad de condiciones. Y con esto termino. Y respecto al tema de la televisión y los minutos escasísimos que hay para los sectores menos, supuestamente que representan a menos personas, si hablamos de igualdad y hablamos de que las ideas de los independientes tienen que tratar de llamar a la ciudadanía que los apoyen, lo que hacen los grandes conglomerados políticos con esto es justamente aplastarlo y seguir fortaleciendo su posición. Entonces, eso no es para nada democrático. En ese sentido, creo que debería ser igualdad absoluta, no, sin importar la cantidad de votos que han obtenido en las elecciones pasadas. He dicho. Muy bien, muy bien. A ver, varias cosas antes de darle la palabra a Juan Carlos que a mí me llaman la atención. Primero, la militarización de la Araucanía se ha hecho sin mediar ningún tipo de elementos a considerar. Por ende, si es que uno pudiera decir, quiero militarizar una situación para establecer ciertas restricciones, podría hacerse. Lo mismo ocurre con el Cuerpo de Carabineros de Chile, que hoy día lo vemos ahí en Plaza Dignidad, Plaza Baquedano, Plaza Italia, como quieras decirlo cada cual, que está absolutamente protegido, pero resulta que para proteger ciertas poblaciones o ciertos barrios más vulnerables, donde, por ejemplo, hay mucho narcotráfico o hay problemas de delincuencia, no hay contingente. Y eso lo han dicho, o sea, pasa, eso llama la atención. Entonces, me parece que ahí también hay algo que parece que establece una cierta relatividad. Insisto en que me parece muy interesante lo que plantea Ana, porque creo que, ya que tú mencionas al New York Times y al Washington Post, efectivamente lo que plantea este científico de Harvard es que la comunicación errática, poco clara, lo que ha generado es sensación de confianza en la ciudadanía. Y cuando uno se enfrenta a una comunicación errática y poco clara, genera en el receptor
que en el fondo haga lo que quiera, porque no se entiende lo que hay que hacer. Y eso es bastante complejo. Si a eso le sumamos la invisibilización de las primeras naciones, que creo que es un tema que no es menor, una invisibilización, incluso tomando en consideración lo que tú dices, Nelson, desde hace muchos siglos, y como he aprendido con ustedes, fundamentalmente al alero del Estado chileno, que creo que eso también es importante empezar a dejarlo como bien planteado, pucha, es chueca la cuestión. Porque resulta que, por ejemplo, que Ana esté de constituyente por escaños reservados, también limita la posibilidad de que una persona como yo pudiera votar por ella. Yo como Winca, digamos. Porque evidentemente, porque puede ser que a mí me importe que ella esté en la constituyente, me importe que ella plantee sus temas, me importe que ella desarrolle un discurso referente a la naturaleza o referente a la plurinacionalidad o referente incluso a una dinámica económica de respeto a la naturaleza y no de extractivista, por ejemplo. Pero resulta que yo también estoy limitado porque no puedo votar por la ANA o por otro candidato o candidata de un pueblo originario, porque se estableció esta idea de que aparentemente para los escaños reservados de primeras naciones solamente pueden votar gente de las primeras naciones. Entonces hay ahí un tema político que yo creo que no se le ha dado el peso y la fuerza y la mirada, que se puede discutir, por supuesto, pero que a mí me parece súper relevante. Juan Carlos, perdone que me haya metido, pero necesitaba como poner esas ideas ahí en el tapete, porque me parece que es importante lo que planteaba Nelson. Alguien dice que no puede citar a la araucana porque es de Winca, ahí lo estaba leyendo. Eso, ahí lo dejo, después te doy la palabra de nuevo. Mari Compuché, un saludo a todos y a todas, la mi enana, Jaime, Nelson, como siempre un gusto, pido las disculpas del caso, me conecté un poquito más tarde porque estaba alimentando a mi bebé, así que estaba en ese proceso. Me parece excelente que haya estado en ese proceso. No sé si se me escucha bien o no, ¿sí? Perfecto. Ya, estamos entonces al otro lado. Hartas cositas estaban hablando ya desde antes. Me parece interesante varias de las cosas que han estado hablando. Bueno, la situación con este cambio de fecha es como que trastocó un poco todo, ¿verdad? Lo mismo que decía la Laminana con respecto a los recursos que tienen los candidatos independientes, los candidatos de pueblos originarios, como que se fue a la punta del cerro, las campañas se alargan, hay gente que tiene el apoyo estaba viendo, por ejemplo, de la cantidad de plata que está recibiendo gente por ejemplo, ligada a la derecha, la UDI, 150 millones, 100 millones, como con lo que puede tener un candidato independiente, más encima no afiliado a ningún partido político o con adscrito a un partido político. Entonces claramente la cancha es dispareja, partamos de esa base, una cancha que ya era dispareja y se puso más dispareja de lo que estaba. Lo otro es que por ejemplo, lo que decías tú, Jaime, con respecto a que a ti quizás te gustaría votar por un candidato por los originarios, pero no puedes, ¿verdad? Porque el server no lo permitió, se hizo una diferencia entre votantes de un pueblo o de primeras naciones respecto a la población chilena en general. De ahí yo creo que se genera una lectura y que uno puede sacar algo interesante. Para efectos de este tipo de votación, nos consideran diferentes. No nos consideran parte de lo que es Chile. Nos consideran parte de pueblos diferentes. Entonces, en la hoja somos parte de un pueblo diferente, pero el discurso general es como de integración, somos todos chilenos, que acá no hay pueblo, no hay primeras naciones. Hay un sector de la sociedad que habla de eso, ¿verdad? Que aquí no hay más naciones, solamente la chilena. Pero para efectos de votaciones, por ejemplo, como este tipo de cosas, nos separan. Y yo encuentro, no sé, uno puede estar de acuerdo o no, pero me parece interesante la lectura que se puede hacer de eso. Porque de hecho sí nos consideran diferentes, y eso es bueno, porque es bueno dejarlo claro.
la diferencia no como inferioridad ni superioridad, sino que la diferencia como de pueblos diferentes, con cultura diferente, lengua diferente. Entonces, esas cosas que ustedes estaban conversando, y como que yo las pensaba y como que decía, sí, voy a opinar sobre eso. Voy a agarrarme de lo que estaban planteando. La Lambiana no la alcancé a escuchar, así que, pero más o menos recojo un poco de las cosas que habíamos hablado sobre las dificultades que tienen los candidatos independientes y de pueblos originarios con este aplazamiento. Ahora, ¿para qué decir que lo que yo no estoy de acuerdo, Nelson, con lo que tú planteas de esta autorregulación que tú mencionaste, de que no hay que echarle la culpa al gobierno ni nada? Yo creo que acá los mensajes siempre han sido erráticos desde el primer comienzo de la pandemia. Desde el primer comienzo han sido erráticos, como que ahora sí, como que ahora no, que traemos más ventiladores, que estamos negociando acá en todo el mundo, que no va a haber ningún chileno sin atenderse, después que no, que hay que encerrarse, entonces ya, se supone que estamos en un contexto donde un Estado se supone que tiene que funcionar de cierta manera, para bien o para mal, pero si el Estado en este caso tiene señales tan erráticas, discursos tan movibles dentro de estos 2 años, ya año y tanto que va de la pandemia, no pidas a la gente también una autorregulación, porque la gente se queda con lo que dice el MinSal, no sé, un día por medio a la 1 de la tarde, pues ya ahí el discurso es como que salgamos, los diferentes ministerios no, hay que volver a trabajar, hay que volver a la escuela. Yo encuentro ya un paréntesis, encuentro como no sé qué tiene este ministro Figueroa con que vuelvan a clase los estudiantes, como que me produce algo su insistencia para que vuelvan a clase los estudiantes, siendo que volvieron a clase y todos estos colegios con cuarentena por COVID. Entonces como que igual ahí como que más que la autorregulación nunca hubo un mensaje claro. Yo creo que otros países lo hicieron mucho mejor en ese sentido. Tenemos los casos de, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia, o países de los Países Bajos, por ejemplo, donde el discurso fue bastante claro. Se está cruzando Ñarque y... Perfecto. Así bien, que quería participar. Los gatos también tienen poder, influyen en derechos. No, influyen en la gente. Hay gente que es muy pro gatos, pro perros, por ejemplo. Ahí se genera una discusión como de la pizza con piña, por ejemplo. No caigamos en eso, eso sí que es complejo. Son temas sensibles. Son temas sensibles. Entonces, además yo soy pro gato, así que dejémoslo ahí, todo dejémoslo ahí. Esto está muy... Yo soy pro ambos. Pro ambos también. Pero me llevo mejor con los perros. Pero me gusta yo soy pro ambos, pero tengo gato en este minuto, entonces por eso soy más pro gato. Pero pro ambos en mi caso. La caso. pizza con piña no se discute, punto. No se discute la pizza con piña. La pizza. Ahora se ponen en discusión los animales, bueno, para que vean que uno no solamente ama la naturaleza, sino que, bueno, la naturaleza convivimos todos. Obvio. Ella es la regalona, así parece como que se molesta cuando hablo. No estoy nunca en la casa y cuando estoy sigo hablando. Sí, pues entonces como que prendí la luz y como que me vi muy iluminado. Entonces ese tipo de cosas como que me dan cuenta de que aquí se ha hecho mal la cosa. Entonces la autorregulación a fin de cuentas aplica cuando también la estructura general funciona, ¿entiendes? Cuando es claro el mensaje, no cuando es tan disperso. Entonces es lamentable que se llegue a este momento que tengan que correrse las elecciones por un discurso tan errático dentro del año que ha pasado. Y quienes van a ser los más afectados en este caso, por ejemplo, la Lambiana Nayao, las lambienes del pueblo mapuche, del pueblo originario, que más encima yo encuentro una falta de respeto tremenda esto de que tengan 2 segundos. Es que como que yo veo la franja y me da rabia. Imagínense que los partidos grandes tienen incluso tiempo para promocionar gobernadores, concejales, alcaldes. Imagínense, es que exacto. Yo creo que debería estar prohibido que en la franja, si es de constituyente, se alaba el partido, se alaben las propuestas de diferentes candidatos para diferentes cargos. Como que está mal la cosa, está muy mal.
Ah, me enojé. Bueno, está mal pelado el chancho. Pues Voy, eso es voy a, verdad. voy a botar el micrófono como Jorge González. Ya lo dejo hasta aquí para que... Oye, yo quería responder las interpelaciones indirectas o directas respecto de lo de la Araucana y de todo el conocimiento occidental. Bueno, cada uno tiene derecho a leer lo que quiera, a tener las posturas que quiera, eh, pero hoy en día no solo la nación mapuche, la nación quichua, aymara, etcétera, ha adoptado muchas cosas que son wincas y las ha ocupado en su beneficio. Muchas, muchísimas. Partiendo porque estamos en Zoom, por ejemplo, ahora viendo, o tenemos Facebook, y que así es de una utilidad tremenda para la comunicación de las distintas ideas políticas, etcétera. En cuanto al conocimiento historiográfico, existe el mapuche Tuculpan-Sugun, que es la historia mapuche, y que es el relato oral, y que hay relato oral que llega incluso hasta los tiempos de Curalaba, 1598, miren la trayectoria, pero el conocimiento occidental, o tal vez la documentación occidental, hay que estudiarla conforme a lo que es, a las épocas, hay metodologías, hay marcos teóricos con los que se puede estudiar, porque obviamente Ercilla escribe de su enfoque de español, invasor, ¿cierto? Etcétera, 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 y es súper exagerado y cuenta cosas que la verdad que probablemente no ocurrieron, pero otras coinciden. Entonces, para mí, por lo menos, la documentación es irreemplazable y se puede contrastar muy bien con la historia oral mapuche cuando está presente. Porque, por ejemplo, la historia oral mapuche de los territorios del Biobío del norte, que no fue destruida por los españoles la protegieron increíblemente, ¿eh? Más que su historia, protegieron los llamados pueblos de indios. Quien destruyó esto fue a partir del año 1813 la República, nuestro El Estado de Estado. Chile. El Exacto. Estado fue el que dijo, ahora todos ustedes son chilenos, todos los pueblos de indios se acaba, y uno ve que lo único que mencionan es un párrafo de este porte, donde justifican que los españoles les llamaban naturales y qué ofensa más grande, y luego el resto de todo el decreto, que hay 2 o 3 decretos sobre eso, es sobre cómo se van a repartir el botín, que son los terrenos de los pueblos de indios. Los vamos a mandar a villas y vamos a vender a lotear, a vender, perdón, en remates públicos los pueblos de indios, y lo que sobre va a quedar para educar a los españoles, y a españoles se autodenominaban también los chilenos en esa época, y a los indios, decía. Y además, los españoles tienen derecho a ir para los indios y se pueden casar. En el fondo querían hacerlos desaparecer. Y en parte lo lograron en gran medida. Entonces, la memoria oral de los mapuches del Biobío del Norte está desaparecida y lo que queda es la documentación. Lo que queda son los informes de las iglesias, de cuántos nacían, de quién eran hijos. O sea, sin eso, la verdad que tenemos un pasado así que se puede recuperar de acuerdo al conocimiento oral mapuche por Peuma, por ejemplo. Eso. Respecto a eso, respecto a lo que dice Juan Carlos, estoy de acuerdo y lo he dicho en varios programas. El año pasado, efectivamente, aparecía un ministro que decía no, aquí hay que irse todos para la casa, y salía otro ministro y decía, no, hay que ir al colegio, y venía otro ministro y decía, salgan a hacer deporte, y venía otro ministro, y había unas contradicciones que en definitiva opacaban lo bueno que se pudiera estar haciendo y agravaban lo malo que se estuviera haciendo. Y eso sí, una tónica desde el comienzo de la pandemia. Y eso fue una tónica del gobierno Piñera 1, desde el primer gobierno, que ha tenido problemas comunicacionales en forma permanente, donde en una lógica de animal político, ¿cierto?, no le han sacado provecho a los logros, y los errores, los condoros, todo lo contrario, los destacan con cosas, con torpezas políticas, y que al final repercuten en un momento como el que estamos viviendo, en que la gente efectivamente no entiende qué quieren decir. Pero aquí me quedo con una cosa, y aquí estoy en completo desacuerdo, si es que lo que quiso decir Juan Carlos y quisiste decir tú, Jaime, en que yo no creo en que el Estado tiene que regular nuestras vidas. Yo no creo que el Estado tiene que ser nuestro papá y decirnos todo lo que tenemos que hacer. Yo creo en que los individuos podemos autogobernarnos, y también como comunidades, que el comunitarismo lamentablemente está destruido a nivel mundial. Los reyes de España se encargaron de hacerlo pedazos en siglos pasados, a sangre y fuego. Y yo creo que los seres humanos, no obstante que tenemos enquistado el liberalismo y el individualismo, pero lo tenemos ya en el ADN, como el plástico, lo dijo Amaro Gómez Pablo en un programa que tenía sobre el ecosistema, que ya en el ADN tenemos plástico, en el ADN tenemos el individualismo, y nos cuesta trabajar comunitariamente, pero cuando lo logramos, pucha que lo hacemos bien, pucha que nos protegemos como comunidades, como juntas de vecinos, y no necesitamos del Estado es un respaldo.
Si confiamos en el Estado, que está gobernado y está dirigido por seres humanos que se equivocan porque todos nos equivocamos, porque son penca o porque tienen intereses que los llevan a equivocarse, da lo mismo por qué, pero se equivocan, pucha, estaríamos quedándonos para el maremoto, para todos los maremotos en la orilla de playa y esperando que vengan porque no hay maremoto. Y así se extermina todo el borde costero de Chile y de Gulumá, pues se fijan como pasó en Bachelet 1. Fue terrible. Entonces, ahí la gente, si no hubiese confiado en el Estado, con esto no digo que también hay que no creerle nada al Estado, hubiese escapado a los cerros como lo hicieron las comunidades mapuche en Tirúa, en Ponotro, que sabían que tenían que irse a los cerros. Entonces, en definitiva, y con esto cierro, yo creo que al Estado hay que escucharlo, al Estado hay que exigirle, pagamos impuestos, nos sometemos a reglas, el Estado tiene el uso privativo de la fuerza, el imperio, pero también hay una responsabilidad individual como familias, como personas y como comunidades, y eso no solo aplica a cuidar nuestra salud, sino a cuidar el medio ambiente, no a ver el Estado haciéndome un tantán en el popó, tirándome la oreja o sancionándome si andamos tirando basura en todos lados, por ejemplo. Creo que esto se aplica a la totalidad de la vida. Así que viva la libertad individual y también la libertad comunitaria de las personas. Anarquista, anarquista. Yo lo veo. Yo lo encuentro poco anarquista, fíjate, Juan Carlos. Yo encuentro que es más. Integracionista. Claro. A ver, a mí. Bueno, Ana, dale. No, yo la verdad es que la apreciación de ustedes, los tres, compartir con esa con esa mirada que tienen, pero la verdad es que igual también que recuerde que no haga refrescar, incluso nosotros me acuerdo que en los años 80 conmemorábamos la muerte de Lefcharo y la verdad es que se me había olvidado y creo que en ese sentido es una buena ayuda a memoria que hace Jaime, o sea, Nelson, disculpen, Nelson en ese sentido, porque yo creo que hay que la memoria, la historia y tenemos que siempre mantenerlo y recordarlo. Y quiero decir, paso inmediatamente cuando habla también Juan Carlos sobre el discurso de integración y también ahora el discurso que somos diferentes. Entonces hoy día la política, por no decir la política macro, está como en esas disyuntivas y en esas disyuntivas de la cual hoy día, le gusten o no, tienen que reconocer. Yo incluso estaba leyendo de paso anoche un estudio, una encuesta que hicieron lo del equipo del CIR, ¿no? CIR, donde está el Damián Fernando Pairicán, donde hablaba de que sobre un 80 y tanto, 83 y tanto por ciento hablaba de que tenía que haber reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Entonces, por eso esa disyuntiva de ese discurso integracionista y de ese otro discurso que somos diferentes. Entonces, y ahí quizás volver a lo que decía Nelson sobre el 1813, cuando el Estado habla sobre un Estado prácticamente unitario, un Estado que aquí éramos todos chilenos y que se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y ahí inmediatamente quizás los 514 años del asesinato de Lefcharo, como haya sido, si lo encontraron durmiendo o qué cosa, pero eso ya son interpretaciones de imaginación también, quizás como los seres humanos somos súper imaginarios en algunas cosas, que lo hayan encontrado tapado, desnudo, ese ya es otro tema, pero que lo asesinaron 514 años, de la que si nosotros empezamos a comparar en esta conversa hoy día, ¿en qué se ha cambiado sobre el trato hacia el pueblo mapuche de hace 514 años atrás? En cuanto ha evolucionado este Estado que supuestamente es un Estado avanzado, un Estado, no sé, progresista, como lo llaman algunos, pero con la política integracionista, hoy día estamos exactamente igual, porque por algo los asesinatos que han existido, el asesinato de Matías Cachileo, de Lale Lemun, de Rodrigo Melinao, y ahora el último asesinato de Camilo Catrillanca. O sea,
si nosotros no nos trasladamos de esa historia de 514 años atrás, podríamos decir que estamos en el mismo paso. Si no me quiero colocar así desde el punto de vista negativa o quizá radicalizando, sino que viajando ¿cómo se dice eso? Con el tema del tiempo, midiendo el tiempo, desde esa fecha a esta altura. Imagínense, estamos hablando también del tema de esta segregación, si esta es una segregación abierta que hay frente al tema de la desigualdad de la campaña. Mire, pese a eso, pese a todo eso, si el tema de la pandemia, el mejor aliado que ha tenido el gobierno, lo ha sabido usar mediáticamente, desinformando a la gente, lo que decía la mía Painequeo, que un día te entreguen un discurso, mira, que si ya estamos comprando tantas vacunas, que tenemos tantas camas, que incluso se dieron el lujo de arrendar un espacio carísimo que nunca lo ocuparon y que hoy día deberían estar ocupándolo, porque hoy día, pero ese espacio solamente estaba hecho para un cierto nivel, de un cierto nivel social, y por eso alguien parece que, no sé si fue el Damián Juan Carlos o el Damián o Jaime, que dice, claro, que si están planificándose el tema de la edad de lo que van a morir, o sea, las personas que ya tienen sobre 60 años, no le están interesando mucho, incluso hoy día en las noticias y en las redes sociales estábamos sobre lo de gente ya de 60 años para arriba y lo que vamos cerquita para allá, por eso que tenemos que cuidarnos, porque si no, a un cierto tiempo, imagina hoy día le están dando preferencia a los de 45 a 50 años en el tema de poder que ocupen, y por esa razón también ocupan más tiempo las camas, estas camas especiales que tienen para el tema de poder hacer sobrevivir a las personas. Entonces, claro que aquí hasta la muerte lo tiene planificado entonces el gobierno ha usado este tipo de enfermedad, y esta enfermedad lo ha usado incluso con fines de poder, con tema político. ¿Ustedes creen que el cambio de fecha que hubo no tiene que ver también con el alargamiento del tema presidencial para que Piñera también haya un cambio de fe y tenga más tiempo él para seguir gobernando? O sea, que aquí hay todos unos cálculos políticos. El tema de que en la constituyente, pese a esta desigualdad económica que tenemos mucha posibilidad de que los independientes de verdad seamos elegidos y lleguemos a redactar esa nueva constitución plurinacional, aunque hay algunos que le están colocando en cuestionamiento el concepto de la plurinacionalidad, y resulta que no estaban siendo electos ellos, pese de la cantidad de recursos que tienen. Entonces esto también hubo aquí un cálculo político en este tema, y claro, de aquí a un mes, obviamente igual ellos van a acomodar en la pieza del ajedrez. Incluso yo decía, a mí me han llamado dirigentes, que podría decir que los dirigentes que están allá, que no ven tele, que no escuchan radio, que están, pero en un momento son más certeros para opinar frente a este tema. Entonces, aquí hay todo, hay en este discurso, el gobierno, aparte de ser errático, pero lo errático yo pienso que lo hacen con segunda intención, porque, oye, si son ministros, ¿cómo no van a tener algo para pensar? Pues entonces aquí hay una mala intención con una cierta cantidad de ciudadanía. Obvio que no van a estar para las 7 familias que manejan el poder económico. Curiosamente ninguno de ellos se enferma, ni curiosamente ninguno de ellos mueren. Si empezamos a hacer ese análisis, ¿quiénes son las personas que más han muerto? ¿De qué sectores son los que han muerto? Mucho más. Entonces, si uno empieza a pensar fríamente en esto, aquí también podríamos hablar bajando de esa enfermedad, pero igual también es bueno mantener esa historia, la mía en Nelson, independientemente, igual, claro, pues si aquí todos estamos, no que dicen que estamos en democracia, según algunos creen en la democracia, pero si me preguntan a mí, yo creo que yo estoy en dictadura, porque aquí está militarizado el Guaymapo, vamos a todos los lugares, encontramos militares, tenemos que estar mostrando nuestro carnet de identidad, nuestro permiso. Nosotros otro día fuimos a Chiloé, teníamos que estar mostrando todas nuestras documentaciones para qué íbamos a hacer. O sea, no, pues si esto sucedía en el tiempo de la dictadura nomás. Entonces, pero ahora estamos en dictadura, entonces, pero tenemos libertad de pensar y estar, pero yo no le creo mucho a Alonso de Ercilla, porque
es como muy romántico y semántico a la vez para plantear los temas, entonces ahí no me quedo mucho con eso, pero igual como referente a veces, bueno, porque el único que lograba podía escribir en esos tiempos de colonización e invasión. He dicho. Alonso He García, dicho, ahí está. Anayao presidenta. Oye, de más. Oye, a ver, yo creo que este es un tema de verdad que da para largo y yo creo que lo vamos a tocar varias veces, pero no podemos terminar el programa sin mencionar lo que ocurrió en Tirúa, a un equipo de televisión nacional donde estaba Iván Núñez y estaba el camarógrafo Esteban Sánchez. Ellos iban camino a una entrevista con el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM, Héctor Yaitul, y sufrieron un ataque terrorista que finalmente hizo que el camarógrafo perdiera uno de sus ojos y que Iván Núñez sufriera múltiples heridas, pero de menor cuantía. Llama la atención, aquí hay varias cosas que a mí me llaman la atención porque evidentemente también hay aprovechamiento político detrás de este tipo de cosas, de este tipo de acciones. Pero yo no puedo dejar de mencionar todo lo que pasó con la Operación Huracán y cómo se van gestionando ciertas dinámicas que establecen miradas focalizadas a transformar o a poner a la nación mapuche desde una cierta perspectiva como los que son los violentos. Lo mismo ocurrió con el asesinato de Camilo Catrillanca, por ejemplo, que se habló de una forma y resulta que en la medida que se ha ido investigando nos damos cuenta que es otra cosa completamente distinta. Esto ocurrió hace poco, pero creo que uno no puede perder, y lamentablemente, que uno no puede perder de perspectiva estas otras historias donde han habido situaciones bastante particulares. Son desconocidos los que atacaron a este periodista y a este camarógrafo, a Iván Núñez y Esteban Sánchez en Tirúa, y la verdad es que fue una situación muy, muy compleja, pero también yo quiero aquí decir algo bien importante. Probablemente lo vemos mediáticamente porque evidentemente se trata de un personaje público como Iván Núñez, pero la cantidad de horrores que viven constantemente personas directamente relacionadas con la nación mapuche y que no se saben a nivel mediático son brutales, y uno las va, en la medida que uno se va interiorizando, de verdad es increíble. Habiendo dicho esto, nuevamente abro la conversación y le doy la palabra a don Nelson. Ya, pues. Mira, aquí quiero mencionar primero, recurrir nuevamente a la historia. Nuevamente Muy a la bien, historia. muy bien, No dele. voy a citar a Alonso García ahora sí, porque ya... No sabemos, pero puede ser. Voy Puede a ser. desaparecer de la pantalla. Una de las cosas, llamémosle el conflicto entre españoles y mapuches, desde Quilín en adelante, 1641 en adelante, fue cada vez menor. Ya venía siendo muy menor después de la victoria de Curalaba, ya era muy menor. Pero una de las cosas que fueron permanentes en el tiempo era que todos los gobernadores y todos los funcionarios, los cabildos, lloraban al rey. Que aquí, que la guerra es muy dura, que nos atacan todos los días, que los grandes levantamientos, pero en realidad no había guerra, no había grandes levantamientos, había comercio, había prosperidad en general. Obviamente había robos también, algunos asesinatos, sí, se daba eso. Pero en general había paz, en general había paz. No había grandes guerras, pero todo lo maximizaban o lo inventaban. Y uno dice, ¿para qué hacían eso? Al principio tal vez uno entienda a Pedro Valdivia que decía, peleamos contra 100.000 indios, ocupaba la palabra indio, no estoy jugando yo, porque quería impresionar a su rey, para tener él más jineta ahí. Pero en el futuro lo que había era plata que enviaban desde el Perú, del virreinato del Perú, desde Potosí se enviaba a través de Potosí y también del virreinato de La Plata, o dinero que enviaban también o recursos desde España. Y generalmente este era el real situado, que nos enviaba todos los años porque andaba al lote también el imperio español. ¿Y qué ocurría? Que llegaba esa plata acá
en un conflicto inexistente, o que en ocasiones había algunas tensiones con muerte, pero no era una guerra desatada. E incluso cuando era la guerra desatada, esa plata llegaba acá, voy a decirlo en plata de hoy, a 1.000 millones de pesos. Y el gobernador decía, yo voy a pertrechar al ejército, pero a través de un palo blanco. Entonces, su cuñado iba y le entregaba en armas, pongamos, 200 millones de pesos al ejército. Después, uno de sus lugartenientes era el que le vendía los vacunos. El otro, y al final era todo un negociado que existía en el periodo de España. Como ahora. Es que por eso vengo de atrás para adelante. Pasa lo mismo durante el periodo de la República. Y si vemos, y aquí lo cito porque en este caso comparto su hipótesis, que es Sergio Villalobos, que él menciona que muchos de los capitanes de amigos, de los comisarios de naciones, no obstante haber servido políticamente para entenderse con la nación mapuche, fueron muy útiles en ese sentido, pero los tipos hacían unos negociados turbios absolutamente. A veces ellos mismos fomentaban odiosidades, peleas, porque a ellos les llegaba plata después. Entonces, la corrupción era enorme en el periodo de España. En la República fue lo mismo. Viajemos a hoy, siglo XXI. Hoy, el conflicto efectivamente nunca ha cesado el conflicto, pero hablemos de la fase nueva esta, donde ya hay violencia política pura y dura, del año 97 en adelante. Y tenemos que efectivamente hay organizaciones mapuches con posturas autonomistas, una minoría independentista, y que han seguido el camino de la violencia política. Sí, los hay. Pero también, en este largo proceso, eso ha generado cierta inestabilidad en el territorio. Y cuando se genera inestabilidad en el territorio, obviamente se abren espacios para distintos negocios, como el negocio de la seguridad. Tenemos denuncias de ex carabineros. El otro día hubo uno en Mentiras Verdaderas, que no me acuerdo cómo se llama ese ex capitán, que denuncia que ex camaradas de armas de él iban y le decían, oye, y esto se está investigando en fiscalía, es una investigación seria, no es una cuestión de dimes y diretes para aparecer en la tele, ¿no? Donde le iban y decían, oiga, capitán, usted hace, casi lo cito textual, usted está haciendo mal las cosas, tiene que pagarnos 500 y tantos mil pesos porque usted sabe que hay atentados aquí. Y para evitarse esos atentados, bueno, pague no y nosotros lo vamos a proteger. Entonces, esa amenaza para evitarse los atentados aquí, ¿qué le está diciendo? Ustedes saben cómo actúa la mafia siciliana, y todavía lo hace en Sicilia. Se acerca a sus víctimas y les dice, oye, aquí hay ladrones, aquí hay gente que viene a robarte los cultivos. La mafia siciliana justamente nace en torno al negocio agrícola, y llegaban ahí y amedrentaban a los dueños y les decían, nosotros te mandamos cuidadores. Y había peleas entre las organizaciones mafiosas de qué cuidadores quedan ahí. Al final, si no lo hacían, les robaban o les mataban a un familiar o lo terminaban matando a él. ¿Qué es lo que se está empezando a dar en lo que hoy es en Gulumapu, lo que hoy es Biobío y Araucanía? ¿Qué pasa con el negocio de la madera, del robo madera? No, que los mapuches, dice gente en Twitter. Y resulta que el negocio de la madera son organizaciones criminales que desde Santiago se ha descubierto varias, se ha detenido a varias y se ha condenado a varias. Llegan con total tranquilidad, no sé, con 15 camiones, entran a un predio forestal, voltean los árboles, contratan gente, llevan retroexcavadoras, oye, ¿cómo mueven tantas máquinas que meten mucho boche, que son a la vista, que los vecinos ven salir camiones? ¿Cómo eso pasa piola? Nadie se da cuenta. ¿Cómo la forestal no se da cuenta de eso? Luego llegan al puerto, y en los puertos aduana no se da cuenta tampoco, y salen millones de dólares en exportaciones de pino y de eucaliptos cortados que supuestamente son robados a las forestales por gente que no es mapuche, y no pasa nada y nadie sabe nada, y este movimiento de toneladas, o sea, si hablamos de edificios de madera, nadie se da cuenta, pero otra vez los mapuches son los responsables de esto. Entonces aparece el otro día Iván Núñez, que va a entrevistar a Héctor Yaitul, que Héctor Yaitul estaba planteando negociar. Justamente Héctor Yaitul ha sido esgrimido como por grupos de ultraderecha, como casi el líder de todos los mapuches radicales, etc. APRA y otros lo apuntan a él. Y él aparece conversando, dialogar, él aparece de una ética política, hablando de no atacar a las personas, etc. Y segundos después, minutos después, es atacado Iván Núñez. Algo que Yaitul dijo que había sido Carabineros el único que tenía información de esto. Dicho sea de paso,
los mapuches con los que habría tenido problemas, con los que Iván Núñez dice que tuvo problemas, ya habían tenido conflictos con otras organizaciones y comunidades mapuches en recuperación territorial, porque ellos estaban trabajando más cercano a las forestales o a otros grupos económicos, porque ellos decían, bueno, nosotros no tenemos problema con el sistema económico actual y queremos trabajar tranquilos, no vengan a sabotearnos, si no, les vamos a dar cara, ¿cierto? Eso ocurrió y eso está en la prensa, hubo diálogos en Facebook y todo, fue bien conocido el año pasado, y ahora ocurre esto. Yo no digo que hayan sido esos, no digo que hayan sido las forestales, no digo que haya sido Carabineros. Quiero plantear básicamente un escenario de una vorágine y una locura absoluta donde hay montones de actores interesados en que el conflicto continúe, en que no haya paz, porque están sacando dividendos interesantes. Si se acaba el conflicto y la nación mapuche en su totalidad llega a un acuerdo autonómico, pongamos, con el Estado, y no hay más recuperaciones territoriales, no hay se acaba el negocio de la seguridad, se acaba el negocio del robo de madera, y se acaba el negocio de mucho, y no sé qué otros negocios habrá, porque ustedes entenderán, esto son cosas que uno ve en la prensa, pero bueno, dejo ahí ese bombardeo informativo para que antes de echarle la culpa a la CAM, echarle la culpa que el terrorismo mapuche, o que incluso hablar del terrorismo de los grupos paramilitares de ultraderecha que hay también, pensemos un poco más. Cierro diciendo de que no solo ha habido víctimas como Iván Núñez, que como bien decías tú, Jaime, es más conocido, sino que los dos jóvenes que fueron asesinados, un joven hace poco tiempo en Cañete que estaba tomando una cerveza con un amigo y le dispararon con una escopeta en la cabeza, el otro caballero que estaba trabajando y murió asesinado también, el Peñi, este Peñi que el 2013 fue asesinado, Melinao, que le dispararon con una escopeta por la espalda y nadie supo nada, nadie le importó, quedó su cadáver botado en una zanja, anunciaron que iban a investigar y no pasó nada. Camilo Catrillanca, básicamente se supo todo por el montaje de Carabinero en este caso, y que eso fue lo que dio el escándalo. Y por último también a carabineros también asesinados que nunca se sabe nada. El carabinero que el otro día en la autopista fue asesinado y que este otro carabinero decía que esos no fueron organizaciones mapuches, de acuerdo al tipo de calibre, de acuerdo a las circunstancias, un experto en armas decía eso. Y un carabinero que fue asesinado el año 2013-2014 y que en las noticias se dijo que habían llegado a hacer un allanamiento, una comunidad, no sé qué comunidad, que había habido un enfrentamiento y que a este carabinero le dispararon en la cabeza. Viene la PDI a hacer los peritajes, que pasó lo mismo cuando asesinaron a Mendoza Collillo con el disparo por la espalda. La PDI hace el peritaje y dice aquí no hubo ningún enfrentamiento, no hubo balas. Y ese carabinero murió y nunca se supo por qué murió, en qué circunstancia. La viuda quedó ahí, los hijos quedaron ahí. Y otra vez, el cabeza turco, ¿quién era? Los mapuches terroristas de nuevo. Y nos quedamos con el discurso fácil. En vez de tomar los antecedentes, pensar un poco, ver que arrojan las investigaciones, pero lamentablemente hay asesinatos que llevan 7 años sin arrojar ningún tipo de resultado. Fíjate que he dado harta información, Nelson, a tomar en consideración y que no deja de tener relación incluso con lo que hemos estado hablando, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de invisibilizar, de criminalizar y de establecer una cierta mirada, un cierto sesgo respecto a la nación mapuche fundamentalmente. Juan Carlos, ¿qué puedes decir? ¿La Lamien quería hablar, parece? Ana, estabas ahí con lápiz en mano, estabas ahí anotando cosas, te caché. No, son buenos datos que a veces dan, entonces también sirve para Está lo bien, está bien, está Oye, bien. Primero, bueno, yo creo que es lamentable que estén sucediendo estas cosas, porque yo creo que aquí habría que poner en la balanza o en signo de interrogación quién gana en estos tipos de situaciones así. Entonces, yo Que sea un primero punto muy importante. y aquí, aunque me digan que soy reiterativa, pero aquí la responsabilidad es del Estado de Chile, que no ha sabido responder las temáticas desde el punto de vista político, porque estos son temas políticos, esto no es un tema de que quien tenga más liderazgo, quien tenga más territorio, quien no tenga, porque hoy día la problemática es la problemática general que viven las comunidades o los lobos, los territorios de nuestros lugares, por lo tanto
en ese sentido, es una responsabilidad del Estado desde el momento en que podemos decir, se instaura o se establece desde ese momento cómo nos fueron invadiendo nuestros territorios, y producto de eso está el tema de la época de los mediados, fines de los 70, dentro de los 80, cuando gran parte de estos territorios nuestros fueron traspasados a los privados, o más bien dicho, en este caso, y se hicieron dueños las forestales, llegaron a instalarse las forestales. Entonces, por eso te digo que esta es una responsabilidad política del Estado. Este tipo de problema, la que hoy día se está sucediendo, lo ha generado el Estado de Chile, y dentro de esto, cuando te hablo, porque estamos hablando de la demanda territorial que vienen planteando nuestras comunidades, por eso. Y es difícil, porque es difícil decir cuando hablamos, incluso los propios representantes del Estado, cuando dicen no tenemos referente para hablar, porque aquí hay un referente con la que tenemos que conversar, otro referente. Hoy hay que entender la historia, y ahí está la historia que señala Nelson, que en un momento, aunque sea un poco reiterativo, pero nuestros territorios estaban dirigidos por diferentes loncos, por nuestros diferentes huarquenes, por diferentes huaychafes. Por algo teníamos nuestra organización política. Por eso, desde cuando se llegó a invadir y cuando llegó la colonia española, o los españoles llegaron a invadir acá, y después el Estado chileno termina de invadir completamente y destruir nuestra organización social, nuestra organización política, nuestra organización cultural, nuestra organización de identidad territoriales, y cada identidad territoriales tenían su líder, hablemos, su lonco. Entonces, ese es un tema que yo creo que también está no solamente tarea de la sociedad chilena, sino que tarea de los propios dirigentes que somos nosotros, cómo podemos volver a reconstruir ese Estado, esa estructura política, social, en cada uno de nuestros territorios. Por lo tanto, para mí no me asusta que cada territorio empiecen a tener su identidad y tengan sus propios planteamientos y sus propias necesidades y levanten sus propios liderazgos. A mí eso no. Quizás en los años 80, claro, hubo una organización de la cual yo todavía sigo perteneciendo, pero esas eran condiciones políticas diferentes. Por eso también tenemos que ver el tema del contexto político que estamos. Entonces, después, cuando el 87, 88, cuando sufre la primera fracción nuestra organización, claro, es un poco doloroso, porque después que estábamos todos juntos y en un momento sufre esta fracción, entonces, pero es porque también toman sus caudales. Ahí fue donde salió el Consejo de todas las Tierras, con Aucán Wilcamán, que es conocido, ¿no? Nosotros nos formamos junto con Aucán como dirigente. Y bueno, y después creo que fue el 96 cuando nace la CAM, ¿no? Cuando nace la Coordinadora Arauco, pero es precisamente porque el Estado no responde a los requerimientos que se hacen. Imagínate que hoy día el Estado tiene una institución que se llama CONADI, de la que nosotros fuimos firmantes, la cual yo asumo esa responsabilidad y doy la cara frente a eso. Por eso también a veces he tenido ciertas dificultades con algunos liderazgos, porque me dicen, pero uno no tiene por qué. Veníamos saliendo de una dictadura y había que darle una cierta salida. Y la salida fue de firmar ese compromiso en Imperial para responder las demandas territoriales a nuestras comunidades que venían planteando. Estamos hablando de los años 80. Oye, se forma la CONADI con un presupuesto de un 0.4% para atender a 10 pueblos originarios de este país. O sea, es que exactamente midamos entre candidatos oficialistas, partidarios, UDI, Democracia Cristiana, con una pobre Ana Yao que no pertenece a ningún partido político. Miremos el presupuesto que podríamos decir 0.0 en comparación a los millones de plata que tiene el otro. Entonces, la CONADI está exactamente, o sea, la distribución que el Estado ha hecho en contra de nosotros ha sido terrible. O sea, podemos decir, no es solamente racismo, es un tema de exterminio, como parece que lo dijo Nelson, lo dijo, una política de exterminio para hacernos desaparecer a nosotros.
Hoy día la CONADI, que ya es oficial, tiene sobre 400 y tantas carpetas con, ¿cómo se dice? Con certeza jurídica, como lo llaman ellos, con aplicabilidad, para que le compren tierra a nuestras comunidades. Y entre eso hay demandas territoriales de esas forestales, de las que están peleando nuestros lamienes hoy día, ¿ya? Y obviamente que ellos tienen que apoyarse de líderes, seguramente de personas. Ya yo no voy a condenar a uno ni a otro, porque nuestras comunidades tienen la libertad ellos de nombrar su liderazgo ahí, pero están haciendo una demanda territorial. Y dentro de esa demanda territorial, aquí probablemente se me van a molestar también. Toda la demanda territorial que se ha planteado termina al final la CONADI comprando, porque usar al invasor, ¿ya? Terminan pagándolo, pero con el presupuesto que tiene la CONADI no alcanza para resolver. Solamente alcanzaba 10 comunidades para comprarle, pero resulta que ahora los especuladores de comercio, del comercio, podríamos decir, los supuestos latifundistas, hoy día ellos le agregaron el valor, le triplicaron el valor de las tierras, o sea, ya no están con el valor comercial que tenían, pongámosle 2,5 millones, 3 millones de hectáreas, hoy día ellos lo colocan e incluso hay algunas partes que están pidiendo 10 millones y hay otros que están pidiendo 20 millones la hectárea de tierra. Por ejemplo, si yo voy a comprar tierra en Villarrica, me van a decir que compre a 20 millones la hectárea de tierra. Imagínate si la CONADI, el poco escaso presupuesto que tiene, ¿cuándo va a responder eso? Entonces aquí hay una voluntad política. Por eso yo responsabilizo al Estado, independientemente que la pelea sea con la coordinadora Arauco Malleco, pero aquí la responsabilidad en este caso, vuelvo a decir, es el Estado que le ha traspasado nuestras tierras a las forestales, porque hoy día la pelea es con las forestales. La pelea es porque hoy día no solamente falta territorio, sino que el tema del agua, el tema del medio ambiente y el tema de la biodiversidad. En ese contexto yo quiero decir de que, y ya han llegado al extremo de contratar guardia privado, pues entonces los montajes, ¿quién cree cuando hoy día se está responsabilizando ya quién? A la coordinadora Arauco Malleco, su vocero, y a Itul, se está responsabilizando a Santos Reinao, creo que es la otra persona, y a una Lamien. Un año, ¿no? No. Ya. Entonces, no es una responsabilidad de Yeitul, no es una responsabilidad de Reinao ni de la Lamien que está. Esta es una responsabilidad que el Estado tiene que asumir y darle respuesta a las comunidades que están planteando la demanda. Hoy día esa misma demanda, hablábamos de título de merced, pero los títulos de merced fue una forma también de invadirnos nuestros territorios. Lo que estábamos hablando desde el punto de vista de en cuanto creo que en 1979 creo que era, no sé si yo creo que hay, ustedes comentan, teníamos 350.000 hectáreas después de haber sido que teníamos 31 millones, o sea, ¿cómo fue disminuyendo? Y hoy día, a esta altura, yo creo que no nos quedan ni 25.000 hectáreas de tierra porque es muy poco los territorios que hoy día tiene el pueblo mapuche. Entonces, la pelea va a ser una pelea permanente y esa es una de las razones que también cuando estamos apostando a este proceso político que estamos hoy día viendo de participar en esto, no es porque queramos estar allá en los escaños reservados, que no sé, mirando, así como muchos diputados vemos que piden la palabra cuando le toca hablar. Nosotros lo que estamos colocando es de que aquí en la nueva constitución política medianamente se toque el tema de los derechos territoriales, toquemos los derechos colectivos y dentro de los derechos colectivos tenemos los derechos de nuestros recursos naturales, tenemos también los derechos de la participación política. Estamos cuestionando al Estado. El Estado no puede seguir siendo un Estado presidencialista, centralista. El Estado tenemos que cambiarlo y cambiarlo, no sé, como un Estado federal, no sé, pero algo que tenemos que discutir porque son temas políticos, porque si no discutimos este tema va a pasar. Mira, si hace 514 años murió Leftraro, ¿cuántos Leftraros más van a seguir muriendo? Porque hoy día le tocó el equipo lamentable. Yo al otro día, cuando estuve en el programa de La Voz de lo que Sobra, igual ahí solidarizamos con el caso de Iván Núñez y este otro periodista, Esteban
Sánchez. Claro, pero podríamos decir, ¿quién tiene costumbre de perder, o sea, de quitarle la vista a las personas? No es que ahí también hay un instructivo policial de carabineros que ha dejado tantas personas sin vista, o sea, por eso te digo que estos montajes, como lo ha dicho Nelson, uno no puede, hay guardias privados que las forestales han contratado, que los latifundistas han contratado. Hoy día los paramilitares, los grupos paramilitares volvieron a nacer con fuerza acá. Llámese Patria de Libertad, llámese Comando Trizano, llámese Comando USAR. Volvieron a estar aquí, andan acá en la región. ¿Quién cree? O sea, y no sé, ahí quizá algún mapuche también, porque si Leutraro lo asesinaron por traición a un propio mapuche, pero ahora cuando Nelson habla de que Leutraro tenía razón quizá actuar de esa forma con los mapuches que fueron apoyando al enemigo en este caso. O sea, aquí hay una mezcla de cosas de la que tenemos que tenemos toda la mejor intención de que se resuelva, porque no queremos dejarle esa herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos. La idea esta, incluso yo no debería ya estar participando en estos procesos políticos, incluso ¿Cómo que no? Debería estar descansando, ¿no? Está bien. A ver. Hasta aquí no me llegó el tema. Nada que tenéis que estar participando, pues. Voy a estar como Nelson, voy a cerrar la pantalla también. Sí, oye, tenemos hartos comentarios por Instagram y Facebook, parece. Ya, pues démosle a los comentarios. Pero Nelson quería decir algo. Sí, dele. Muy breve. Oye, no es algo contra carabineros ni nada, sino son hechos objetivos. Aquí dice, se cumplieron 4 años hoy. 1 de abril del 2017, denuncian ataque carabinero contra familia mapuche. Esto fue el diario se llama laizquierdadiario.cl. Una grave denuncia realizó una familia mapuche que fue atacada con disparo perdigón de parte de carabineros en momentos que se trasladaba por la ruta Curapayllaco-Ralum. Esto fue en Tirúa. Esto también salió en Biobío, salió en varias, pero aquí lo googleé y lo encontré aquí. Y cuento corto, esos carabineros, algunos hablan de que fue metralleta, otros que fueron balas así nomás, perdigones, fueron efectivamente procesados, estuvieron con arresto domiciliario y nunca más se supo nada. Por lo menos los medios. Tiene que haber habido alguna resolución de algún tipo, pero le dispararon a una familia mapuche que iba a la iglesia. Entonces, es que lo que dice Ana es muy importante, porque eso es político. Nosotros estamos tratando de darle un cariz distinto a un problema que es político. Y lo hemos hablado muchas veces, desde el primer día que Juan Carlos plantea el tema de la territorialidad de la nación mapuche, yo decía, a ver, aquí hay un problema económico y político. Y efectivamente yo creo que no podemos, porque lo otro es un eufemismo en definitiva con eso. Más allá de si están involucrados o no están involucrados carabineros, qué carabineros, etcétera, etcétera. Pero lo que plantea Ana yo creo que es muy importante. ¿Y sabes por qué lo destaco? Porque también esta suerte de despolitización de todo también daña. Finalmente tenemos que reivindicar el tema político, sea desde independientes, sea desde partidos políticos, sea lo que sea, pero hay que reivindicarlo, porque, como muy bien lo plantea ella, la problemática es política, y si no empezamos a hablar justamente de la problemática desde lo político, siempre vamos a estar como buscando otras cosas, que no sé qué, que es terrorismo, que no sé qué, casi como mañosería. Y no, el tema es mucho más complejo que eso. Y yo creo que ahí hay que hacerlo carne, pues, hay que decir las cosas por su nombre. No sé, ya, ustedes digan lo que quieran, ya. Hagan lo que quieran de esta conversación. Sí, bueno, igual como te decía, algo que veníamos conversando desde el comienzo de este programa, el tema de que todo nace del territorio. Todo nace desde el despojo territorial que hacen los estados de Chile y Argentina a fines del siglo XIX. Entonces, si es que no se ve desde esa óptica, es difícil encontrar soluciones solamente de la judicialización. Pues la judicialización te permite quizás a un estado decirle, ya, aquí tengo esta cantidad de delincuentes, tengo esta cantidad de cosas que buscan los delincuentes y listo, me lavo las manos, ¿verdad?
Pero lo que hablábamos en un capítulo, me acuerdo que, por ejemplo, el mismo concepto de robo de madera. Obviamente, bajo las leyes chilenas, una persona que entra a un predio y saca madera está haciendo robo de madera. Pero lo que no contempla esa judicialización es que probablemente es el descendiente de alguien que le quitaron esa tierra. Que en este caso sería un mapuche de hijo o nietos de un mapuche a quien le quitaron ese territorio. Entonces, para el mapuche que hace eso, no es robo de madera. Es una recuperación de una madera que produce su propio territorio, ¿me entiendes? Entonces, ahí tenemos dos visiones exactas de un mismo hecho. ¿Ya? Y ahí se cae un poco lo que decía la vocera de la Corte Suprema de que no hay presos políticos, por ejemplo, porque son solamente acciones delictivas, ¿verdad? Ella decía no hay presos políticos, pero el hecho de que el Estado judicialice cosas que no debiesen ser judicializadas, sino que políticas, ya los convierte en presos políticos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay una diferenciación que hay que ser muy claro para a la hora de establecer el por qué. Un dato como para el tema del título de merced que mencionaba también Ana. Por lo menos en el Estado de Chile generó esta lógica de los títulos de merced. Pero por ejemplo uno revisa los títulos de merced, que es un título de como de terreno, más o menos caracterizan la cantidad de personas que hay en el título de merced y hace un aproximado de 5 hectáreas por cabeza. Entre 3 y 5 hectáreas por cabeza para la época, ¿ya? Y en la misma época a los colonos, que los trajeron de Europa, colonos alemanes, colonos italianos, le entregaban 100 hectáreas por cabeza, dentro del mismo territorio mapuche. Entonces, de qué de qué esfuerzo y a ver, no quiero negar que quizás muchos colonos sufrieron y tuvieron que trabajar a sol para lograr lo que tienen, pero ya partieron con 100 hectáreas de diferencia y con ayuda del Estado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué son esas 100 hectáreas que le quitaron a los mapuches? ¿Ya? Entonces, no es solamente la recuperación por parte del título de merced, que también lamentablemente Conadi trabaja bajo esa lógica, por el título de merced, recuperar lo que se perdió con el título de merced, pero es mucho más que el título de merced, es mucho más, es territorio extenso. Entonces, ahí tenemos algunos antecedentes para decir de que si es que no se ve desde la lógica de la territorialidad, es imposible encontrar alguna solución. Y si es que no se ve desde la óptica política, como bien dice la Lambien, y ya lo hemos conversado, el tema de que esto es político más que judicial. Entonces, yo creo que ahí están los conceptos, por ejemplo, que hablábamos en algunas sesiones anteriores respecto a los parlamentos antiguos, donde se veían de tú a tú la nación mapuche, la nación española o la República de Chile. Entonces ahí tenemos donde se juntaban, era un proceso largo, no era que yo me junto con un lonco y le digo ya, ¿qué me dices tú sobre qué quiere el pueblo mapuche? No, juntaba a todos los loncos, ¿me entiendes? Y no estabas un día, no los invitabas una semana antes. Era un proceso de 1 año, 2 años de invitación recién para poder organizar el tema. Y después van todos, se escuchan todos, todos conversan, todos dialogan, todos generan acuerdos, cosa que hoy día no pasa. Entonces, ahora sí que se habla bastante, se dieron algunos casos de que intentaron hacer como un parlamento hace unos meses atrás y fue penoso ver lamentablemente personas mapuches ahí aceptando que incluso fue la Carla Rubilar, fue como a ese parlamento, ese nuevo parlamento. Me dio un poco de vergüenza ajena y un poco de tristeza también que se hayan prestado quizás para ese tipo de circo. Entonces hay hartos antecedentes que ya hemos conversado que están ahí presentes, pero todo nace desde lo político. Y como para cerrar ya una pequeñita cosa, varios comentarios desde Instagram que desde Puelmapu también. Puelmapu también está en un proceso, por ejemplo, Chubut, dicen que incendiada, que hace poco estaba Chubut incendiada por temas también de mega minería, que también afecta, que es muy parecido a lo que sucede acá, pues, solamente que acá nos olvidamos que existen mapuche en Puelmapu, eso, que es Argentina. Eso nada más. Muchachos, llevamos casi 2 horas de conversación. Bueno, estamos en cuarentena. Estamos no solamente en este espacio que a mí me encanta, que se llama en cuarentena, sino que además estamos en cuarentena. Entiendo que se va a cerrar el aeropuerto de Santiago durante todo el mes de abril. Espero que eso también se replique
en otras comunas y en otras regiones, por lo que mencionaba Ana también al principio. Creo que esto tiene que ser a propósito también de una plurinacionalidad, descentralizar, que es algo que me encanta que nosotros podamos hacerlo desde distintos lugares. Esto también busca descentralizar y obviamente poner en primera línea a las primeras naciones en general y a la nación mapuche en particular. ¿Algo para despedirse, don Nelson? Yo quería mencionar lo que decía Juan Carlos. Bueno, comparto totalmente lo que mencionaba, principal, sobre todo lo de las ópticas de lo que se entiende por robar madera. Y respecto a la colonia italiana en Capitán Pastene, un detalle poco conocido, ¿eh? Que esta colonia llegó el año 1906, 1907, y tuvo muchos opositores, principalmente del recientemente creado pueblo de Lumaco, porque eran chilenos, muy patriotas todos, ¿cierto? Y llegaban estos señores, y que tiene que ver con la discriminación a través de los extranjeros, que usualmente se dice, no, el chileno discrimina a los haitianos, a los peruanos, a los colombianos, a los venezolanos, pero a los europeos los mira para arriba. La verdad que eso es ahora, pero antes no era así. Y los colonos italianos tuvieron que enfrentar los ataques de un montón de conservadores que llamaban a expulsarlo y aleonaban a la población campesina chilena que rodeaba a Capitán Pastene para que vayan a atacar las estancias y se tomen los terrenos. Y la colonia italiana, no teniendo la fuerza en armas para enfrentarlo, adivinen con quién se tuvo que aliar. Con los Nakche, con los mapuche Nakche de la zona. Y generaron alianzas porque los mapuches también eran atacados por los chilenos, el llamado en esa época rotos chilenos, ¿cierto? Que llegaban y atacaban aullando como lobos salvajes dentro de los lofts y dentro de las casas de campo de los colonos italianos. Y finalmente tuvieron que hacer frente común y fueron apoyados por el presidente de la República, obviamente los italianos. Los mapuches aprovecharon la opción para salvarse nomás, eran un buen apoyo nomás, pero al presidente de la época le importaba la colonia italiana, no la comunidad mapuche. Y finalmente lograron quedar ahí, siempre con muchos detractores, pero lograron salir adelante y generaron esa alianza bastante curiosa y especial con la comunidad, con los lof mapuche de la zona ahí de lo que hoy es Capitán Pastene. Quería Pero mencionar ese dato, bueno. no todo fue alianza tampoco, así que también no idealicemos esa unión que probablemente se dio para un hecho específico, pero hay muchos relatos de mapuches que sus tierras les fueron quitados por los colonos italianos, entonces también hay que, quizá una anécdota de una época en particular, pero no fue así en general. Colecua, ¿cierto? Y esa... Eso es llamarse diversidad y respetarse dentro de la diversidad. Así es. Oye, bueno, yo quería agradecerle a ustedes. Usted, Jaime, me hace reír, es como que contagia la risa. Es que weón. Como las pelotas tu historia. Oye, pero... Es que yo me quedé pensando en lo mismo, yo dije, pero por la cresta, pero los italianos, yo tengo familia por ese lado, pero igual no fueron ningunos santos, porque, o sea, no fue una alianza circunstancial y de conveniencia. Y bien caraja después, porque desconocieron todos, se aprovecharon de los territorios. Y se repitió la historia. Ok, ya. Es que ¿sabéis lo que pasa? ¿Por qué me parece importante lo que dice Juan Carlos? Porque ahí es cuando la historia se tergiversa y de repente dicen, no, pero es que, mira, los italianos apoyaron a Mapuche. Mentira. En todo caso, mi familia no tenía que ver con Pastene, llegó por otro lado, así que nada que ver. Pero igual, lo importante es lo que dice Juan Carlos. La mía también. Y lo que dice la Ana también. Es cierto, se trata de respetarse. Al final vamos a terminar aliándonos entre nosotros porque ya son descendientes colonos y esperamos que este programa continúe dentro de esa diversa.
Ya, tenemos que cerrar, llevamos Tenemos que 2 horas. Ya, Tenemos yo que cerrar. quería agradecer a todos los que nos acompañaron hoy en el programa, como siempre. La próxima semana la Lamien Sofía Ventumilla va a estar con nosotros. Esta semana, la verdad que con Juan Carlos tuvimos ahí nos alumbramos un poco y dijimos ya, vamos a invitar a alguien a última hora, no funciona. Así que la Lamien la próxima semana va a estar con nosotros. Sofía Ventumilla también es candidata constituyente. Ella es de la zona de, bueno, de Gulumapu, lo que hoy es Araucanía, en la parte, parece ahí cerca de De Imperial, aquí de Padre Las Casas. de Padre Las Casas. Así que la vamos a tener a ella, Y Yaupeco creo que es su comunidad. de Yaupeco. Y le mando muchos Creo. saludos también a ella. Así que Gracias. un gusto como siempre estar con ustedes. Siempre me toca a mí estar solo ahí compartiendo. ¡Ya! ¡Deja de llorar! Es que la dejáis ahí, pues, ¿qué queréis que haga? Se los pasa a los moderados. Así que, ya, ¡Ay, el moderado! ¿Quién es No. Patuó, Nelson Oye, Loca, Merati? lo que dice, Patuó, moderado. lo que dice Mentira, Juan si no es Carlos. nada de moderado, ridículo. lo que dice Juan Carlos es verdad, si yo no me dejó terminar la frase nomás, pero bueno. Muchas gracias. No le vaya a terminar. No le vaya a Próximo terminar. jueves. Le voy a dejar rebotando. A ver si pasaba. Por si No, pasa, no dijiste. tengo ningún interés en defender a nadie ahí, así que no se puede decir nada ahí. Ya. Bueno, igual quiero que se despida ya. Ya se despidió don Nelson, don Juan Carlos, algunas palabras al cierre, estamos listos. No, estamos listos. Yo creo que ya tenía que decir lo que dije. No, ya dije lo que tenía que decir, disculpe. Creo que no hay que tergiversar la historia, Nelson. No. No, mentira, no Oye, estoy bromeando que esté pero- tergiversando. no, solamente que es más complejo y quizá hubieron muchas cosas bonitas, pero también en general no muchas cosas bonitas. Eso nada más. Oye, hay varios comentarios, no se leyeron al final. ¿Quiere leerlo? Mientras Sí, los ya. busca, vamos a cerrar con comentarios. Ana, ¿alguna palabra para despedirnos? No, lo único que me preocupa la semana pasada cuando estuvo solo Nelson con el Lamien Juan Carlos, habrán tenido las mismas diversidades de opinión, porque, o sea, quiero no dramatizar más la situación, pero está bien eso en todo caso, a mí me parece bien, porque hace bien también el trabajo del equipo, porque claro, pues, esa es la diversidad que tenemos con los pueblos originarios, las primeras naciones, con los pueblos chilenos, llamémoslo como sea, entonces, pero importante. Con los Winca, dilo, con los Winca. Es que no me gusta decir la palabra Winca porque ustedes saben que Winca significa ladrón. Ofensivo. Bueno, Catripache, por pero último, catripache. Los cachipaché. Ya, pero bueno, estuvo muy entretenido esta conversa. Yo creo que estuvo súper importante. Dentro de igual le damos como el toque de alegría, pero a la vez también recordar historia y también señalar las problemáticas que existen en estos momentos. Yo creo que eso es importante. Así que me gusta una vez más de estar en este programa constructivo. Esperamos que sigamos trabajando y construyendo eso y seguir teniendo harto Nehuen. Y no hay que tener miedo a la diversidad. La diversidad fortalece al ser humano. Así que Facebook. Feliz Lamien. Vieron, nos deja calladito. Don Juan Carlos, ¿quiere cerrar con comentarios? No, ya cerré yo. Yo solamente esperaba los comentarios de Nelson. Los comentarios de Nelson. Bueno, Yanequeo que Wailaf no son los míos, solo soy un mero worken. Más desacertado que acertado el gobierno, dice. Mauricio BM, toda la razón Nelson, gracias por hablar de este tema de la pandemia sin secos políticos. Bárbara Toboada, antes de la vacuna, que se dé la libertad a nuestros machis, que se vayan las empresas extractivistas al Gualmapu y que la UEN crezca como corresponde. Nuestra salud depende del territorio, no de los laboratorios usureros. Después, voy a avanzar un poquito porque hay hartos comentarios hoy. Mauricio BM, excelente el manejo histórico, la importancia del real situado en el
en Chile del siglo XVII. También según la documentación y los archivos, muy cierto que la zona de la frontera para ese entonces gozaba de muy buena convivencia que fomentaba el comercio y el intercambio cultural. Después Javier Veloso, hace 14 minutos dice, jajaja, que están enojados hoy. Después Mauricio Mebe dice de nuevo, lo que dice Juan sobre los colonos en parte tiene razón, pero hay que considerar que muchos de ellos llegaron engañados sin saber al tipo de territorio al que venían. Los descendientes de esos colonos tampoco tienen la culpa y también víctimas del Estado. En caso de otorgar esas tierras a las comunidades mapuches, sus descendientes colonos merecen mínimo una compensación. Es injusto que lleguen comunidades a tomar esas tierras con violencia porque ellos están ahí por el engaño del Estado hace más de 100 años. Mauricio BM dice de nuevo, sí, Giorgio Ricci en Capitán Pastene trajo muchos engañados y las tierras eran muy escarpadas para producir y asentarse. Hasta hoy hay familias mapuche italianas. Una Lamien por ahí, una vez la gran Lamien Millaleo decía por ahí, mi sangre es mafia y furia, decía, porque ella es Millaleo montano. Tiene Pumo el frente. Y están buenos para pelear hoy, decía no, Javier Veloso. Después se reía probablemente del bullying que me hacían. Mauricio BM, como dice Juan, tampoco podemos generalizar en que todos los colonos les quitaron violentamente su tierra a los mapuches. ¿Vieron? El pueblo me apoya a mí y ustedes... ¡Ya! El pueblo, ya. Los Camerati candidato ahora. Nelson. Porque el pueblo lo pide, señor. Les pagó probablemente. Como los políticos antiguos. Como lo decían los políticos antiguos, yo no quiero ir de candidato, esa oratoria que tenían. Como Si el pueblo lo pide. Como los bots de Marcela Cubillos. ¿Han visto esa noticia? Ya. No, me tiré a partir. Son bots de Nelson. Ya tiene límite. Oye, JC tiene límite la cuestión. Ya dijimos seguir el programa. Me retiro ofendido. No te ofendas. Ya. Esto llega hasta acá. Ya llevamos de verdad 2 horas. Esto es un exceso. Vamos, ya, a esta hora ya estamos claro, estamos como haciendo malabarismo ya. Un abrazo. Es responsable por no moderar bien ahí también. Sí. ¿Qué? El más chacotero. Un abrazo Nelson, un abrazo Juan Carlos, un abrazo Ana. Se les quiere mucho, descansen. Nos vemos la próxima semana. Y Peu Callar. Peu Callar, Peu Callar, compuche.